Muy buenas tardes. Su servidor, licenciado Manuel Ramírez, director general de J. García López, Grupo Funerario. Un gran orgullo poderles dar nuevamente la bienvenida a estas magnas reuniones, este nuevo medio que hemos encontrado y que nos llena de satisfacción el poder estar reunidos. Gracias a toda la gente que está ya conectada, a toda la gente que se registró para esta charla. Tenemos clientes, amigos, familia de muchos rincones de nuestro país, de Centro, de Sudamérica, de España. Es un placer que cada día es mayor el número de personas que están viendo enriquecidas y favorecidas con estas pláticas, que tienen esa finalidad, el poderles llevar a ustedes y a sus familias, pues, conocimiento, estrategias, tips para poder mejorar nuestra salud emocional. Y en esta ocasión es un gran placer el que nos acompañe una verdadera autoridad, una persona experta en temas de desarrollo humano, la maestra Guadalupe Urrutia Guillén. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana como licenciada en Psicología, maestría en Desarrollo Humano, con especialización en terapia de familia y de pareja. Sin duda alguna, como lo acabo de mencionar, una autoridad que el día de hoy va a compartir con nosotros mucha información que estoy seguro que será útil. Siempre J. García López, Grupo Funerario, preocupado por realizar este tipo de actividades que mejoran nuestra calidad de vida y que seguramente aportará algo positivo a todas aquellas personas que desafortunadamente están viviendo un duelo, una pérdida. Siempre estamos para acompañarles. Y hoy, gracias a la tecnología, podemos acercarles esta plática. Así que, bienvenida, maestra María Guadalupe Urrutia, un placer y muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Muchas gracias Manuel Ramírez por esta presentación. Buenas tardes, ¿sí? Es un placer en verdad poder estar esta tarde-noche con ustedes para charlar, para compartir, para estar en este ambiente de crecimiento personal, ¿sí? Algunos tips con algunas estrategias, con algunas herramientas en esta plática del día de hoy que llamamos Aprendiendo a entender y manejar mis emociones. En primer lugar, pues quiero agradecer a Yuli, a Lupita García, a Oscar Padilla, al licenciado Manuel Ramírez por esta invitación. Es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir con todos los que ya se han conectado esta tarde y noche para hablar de este mundo tan interesante de las emociones, ¿sí? En primer lugar, los felicito a todos los que se han conectado, porque creo que cuando decidimos voltear nuestra atención, dedicar nuestro tiempo para aprender o para entender algo y para aprender a manejarlo, le estamos dando un sí a la vida. Y creo que eso nos convierte realmente en personas responsables de nuestra calidad y nuestro bienestar personal, ¿sí? Entonces, creo que esta tarde, quienes estamos compartiendo, hemos dicho un sí a la vida y desde ahí quisiera pues empezar a hablar de esto. Y para empezar quisiera que todos nos pudiéramos preguntar, cada uno de ustedes en sus casas, en donde se encuentren hoy, ¿qué hago con lo que siento? ¿Sí? Porque finalmente nos damos cuenta que sentir es inevitable, ¿sí? Eso es algo que nos pasa. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Yo no puedo hacer o tener una magia especial para no sentir el dolor o para no sentir la ira o no sentir la frustración. Lo que sí puedo hacer es de alguna manera aprender herramientas, estrategias para manejar de una mejor manera lo que siento. Y vamos tratando de darle cada quien en el lugar en donde se encuentren una respuesta honesta, tranquila a esta pregunta. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Lo reprimo? ¿Lo evado? ¿Lo exagero? ¿Exploto sin control, sin límites, sin filtros? ¿Busco culpables para que paguen las facturas de otros o para que paguen las facturas de mis propias decisiones? ¿Qué hago con eso que voy sintiendo? Y si partimos de que sentir es inevitable,
de alguna manera en este proceso lo que yo sí puedo hacer al pretender manejar sabiamente mis emociones es hacerme responsable de lo que estoy sintiendo, ¿sí? A veces puedo decidir fluir con el proceso de la vida o puedo empeñarme en no caminar con los procesos y los retos básicos de la vida. La vida tiene desafíos que nos pone de pronto inesperados, pero hay otros retos y desafíos que son los que corresponden al desarrollo natural del ciclo de vida, como puede ser incluso para muchos, los que tienen o tenemos hijos en su momento, pasar de una infancia a una adolescencia. ¿Cómo enfrento y qué siento cuando mis hijos se casan y se van? ¿Qué voy haciendo con esas emociones? ¿Cómo experimento los desafíos básicos de la vida? ¿Me resisto? ¿Qué hago? Vayamos contestándonos honestamente esa pregunta para entrar en este mundo de conocimiento de las emociones, ir aprendiendo herramientas a partir de la propia reflexión y de lo que vamos a compartir hoy aquí. Fíjense, les cuento que hay un psicólogo muy importante que estudió conmigo en la licenciatura en psicología, que se llama Martín Villanueva Reinbeck. Y él escribió un libro sobre teorías de la personalidad. Y en ese libro utiliza en algún momento una metáfora que siempre me gusta compartir con las personas con las que trabajo y con las personas que tengo el privilegio de estar en crecimiento. Él dice, el capitán de un barco no es el responsable de una tormenta, pero sí es el responsable de saber lo que hace con su barco en la tormenta. Y a veces todos, creo que ninguno de los que tenemos vida, podemos pensar que no hemos tenido tormentas emocionales, ¿sí? Hay tormentas de tristeza, tormentas de desaliento, tormentas de ira, ¿sí? Esas tormentas emocionales a veces pasan por cosas que yo no provoqué, o porque eran parte de la vida, o porque me topé con algo en la vida, ¿sí? Tal vez no soy responsable de esa tormenta emocional, pero sí soy responsable si dejo que esa tormenta hunda mi barco, hunda mi vida, ¿sí? Y yo ahí sí quiero volverme verdaderamente dueño de mi vida, tengo que hacerme dueño del manejo de mis emociones. En el momento que mis emociones me manejan a mí, ya perdí, ¿sí? Ya no hay forma. Ya soy rehén de mis emociones, ya me convertí en una veleta, que porque hoy estoy enojado lastimé a alguien y si tengo conciencia luego pido perdón, pero si no, ni perdón pido. Y voy de alguna manera alejando de mi vida a veces a personas que quiero y voy lastimando a otras que también quiero, o bien me quedo en situaciones en las que no soy capaz de poner un límite para retirarme o para decir aquí no. Entonces, las emociones ahí están. Y esta tarde, noche vamos a hablar de ello y ya estamos hablando de ello. Ahí están. ¿Qué tengo que hacer? La palabra clave es responsabilidad. Yo me tengo que responsabilizar del manejo que les doy a mis emociones y eso me va a convertir en dueño realmente de mi vida, ¿sí? Y no en un rehén de alguna manera de lo que está pasando. Entonces, cuando yo me vuelvo de alguna manera responsable, empiezo a tener calidad de vida, empiezo a tener una vida mucho más reflexiva, mucho más clara, mucho más asertiva. Y creo que eso es a lo que aspiramos todos, no a sentir que la vida es como una banda de estas eléctricas que a veces hay en los aeropuertos, que te paras en ella y terminas en otro lugar. A lo mejor te paraste en una relación y después de 30 años estás en un lugar donde no querías estar. ¿Qué tanto yo voy dándole dirección a mi vida? Lo vamos a ver esta noche y vamos a hablar de ello en algún momento, cómo las emociones nos ayudan a detenernos a veces para reflexionar, porque son guías de nuestra vida, para preguntarme, ¿estoy yendo a donde quiero? ¿Por qué estoy tan enojado en esta situación? ¿Sí? Y irme haciendo responsable de eso. Pero si vamos a hablar de emociones, creo que es importante que veamos qué son las emociones en el ámbito o qué lugar ocupan, ¿sí?, en lo que nos conforma como personas.
Todos ustedes, yo, todas las personas, estamos hechas de estas 3 palabras que aparecen en esta imagen. Soy lo que hago, lo que siento y lo que pienso. Todos. Son los 3 ámbitos por lo que paso. Muchas veces aprendimos en esta formación del carácter y en esta vida desde nuestra infancia cómo fuimos respondiendo a todo lo que nos tocó vivir. A veces privilegiamos la respuesta en la vida a lo que hago y a veces privilegiamos lo que siento y a veces privilegiamos lo que pienso. Y así vamos encontrando en la vida personas que decimos, es que es muy emocional, ¿sí? O decimos, es que no, solo piensa, parece que no siente. O personas que solo actúan y decimos, a ver, detente, reflexiona, fíjate lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo ideal es que todos pasáramos por estas 3 preguntas. Pero dentro de estas 3 preguntas está esta de la que vamos a hablar hoy, que es lo que siento. Entonces, si yo soy una persona profundamente emocional o intensamente sensible, ¿sí? Esta pregunta es algo que hago con lo que siento, es una pregunta muy pertinente para hoy. Si soy una persona que más bien está mi vida regida por lo que pienso, también me falta preguntarme, ¿y qué siento de esto que estoy pensando? Y si soy una persona que en mi vida se rige por el actuar, también tendré que pensar después, ¿qué siento con todo esto que he hecho? Fíjense que hablando precisamente de pérdidas, ¿no? En estos momentos de pandemia que muchos, lamentablemente, en las familias se han experimentado muchas pérdidas, a veces en las familias hay alguien que está haciendo todo el tiempo y resuelve, y ante una pérdida empiezan a resolver y les faltó luego preguntarse, ¿y qué siento con todo esto que pasó? Sentir es el corazón del universo. No neguemos lo que sentimos, mejor conozcámoslo, entendámoslo, para aprender a manejarlo. A este aprender a manejarlo le vamos a llamar conciencia emocional, ¿sí? La conciencia emocional es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de las emociones que estamos viviendo. Las emociones son una experiencia, ¿sí? Si yo de alguna manera no me doy cuenta o no le voy poniendo nombre a las cosas que voy sintiendo, es como una inercia que me hace vivir la vida sin conciencia. Conciencia no me refiero a conciencia moral. Esta conciencia a la que nos estamos refiriendo hoy es un sinónimo de darme cuenta, ¿sí? De darme cuenta de los cambios, de darme cuenta de lo que está sucediendo. Y yo no puedo en la vida hacer ningún cambio si yo no me doy cuenta que existe. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso, si no se da cuenta que tiene sobrepeso, ¿cómo va a cambiar o cómo va a entrar en un plan alimenticio o en un régimen más saludable para su vida? Entonces, el número 1 punto guión de cualquier cambio en la vida que quiero hacer es darme cuenta, ¿sí? Esta conciencia. Y hablando de emociones, pues es la conciencia emocional. Ahora, solo por poder hacer esta precisión, que para la noche de hoy no será tan relevante, pero es importante mencionarlo, muchos autores distinguen la diferencia entre emoción y sentimiento. Emoción como algo más corto, más intenso, que empieza y termina, y sentimiento como esto que voy desarrollando tal vez a lo largo de la vida, ¿sí? Y que se prolonga y que no se vive con esa intensidad. Pero para efectos de lo que vamos a trabajar el día de hoy, podríamos decir que vamos a estar hablando indistintamente de emociones y de sentimientos, hablando realmente de esto que es lo que sentimos. Ahora, esto que encontramos ahorita en esta lámina aquí, se refiere a un esquema que una psicóloga también muy connotada, que se llama Miriam Muñoz Polit, en algún momento decidió cómo clasificar, identificar las emociones para poder hacer un mejor manejo, y llamó esto que llaman MATEA por sus iniciales. Si se fijan y lo leen verticalmente, dice MATEA, para poder clasificar de alguna manera estas emociones básicas
Obviamente podemos encontrar más y ahorita hablaremos también de las otras, pero estas son las primordiales en el mundo de las emociones. El miedo, ¿sí? Que ya estaremos hablando hoy un poco más de él. Esto que todos hemos sentido, el miedo, creo que finalmente no es una emoción ajena, incluso es una emoción que ha ayudado a la evolución de la raza humana. Si no tuviéramos miedo a los peligros y no pudiéramos valorar los riesgos, probablemente no podríamos estar hoy como raza, como especie en donde estamos, ¿sí? Entonces, una de estas emociones es el miedo. Hablaremos más adelante. El afecto, ¿sí? En donde podemos encontrar todos estos afectos amorosos, la ternura, el amor, el cariño. La tristeza, que siempre nos estará hablando de que perdí algo. Por eso es importante detenerme cuando estoy teniendo una emoción y no rápidamente o borrarla o pasarla en el molinito de la convierto y la pulverizo en nada, ¿sí? O la meto al baúl donde la reprimo y la dejo en el inconsciente para que en algún momento salga cuando yo estoy mal parado y no sepa ni por qué de pronto estoy respondiendo como respondo, sino más bien dejar que se sienta, ponerle nombre y hacerme responsable de lo que hago con él. Entonces, la tristeza es una de las emociones porque, sobre todo en Occidente, en la cultura occidental, los seres humanos aprendimos que hay emociones aplaudidas, ¿sí? Todos nos sentimos felices de ver a otros felices, ¿sí? O alegres. Todos somos felices cuando nos amamos, y claro que sí. Pero muchas veces cuando alguien está triste, lo primero que hacemos es acercarnos a decirle, no estés triste. A negar, fíjense, de alguna manera aprendimos todos, muchas veces obviamente, tal vez nuestros padres con la intención de no vernos sufrir y de quitarnos un poco el dolor, no aprendimos a que la tristeza tendríamos que identificarla y saber qué me está avisando. Por lo general me avisa que perdí algo o que no logré algo que quería alcanzar. Y me va a informar de mí, de cuáles son mis metas, de cómo van las herramientas o las estrategias o los caminos que he decidido transitar para llegar a alcanzar lo que quiero. Entonces, cuando estemos tristes, no querramos de inmediato tomarnos un tequila o ponernos a ver televisión o hacer algo. Dejemos y preguntemos y hablemos con nuestras emociones para preguntarles de qué nos están hablando. ¿Sí? Entonces, hablando un poco ahorita de la tristeza. El enojo lo estaremos abordando porque el enojo también es otra de las emociones prohibidas, ¿no? Muchas veces alguien se enoja y cuando eres un niño dice, no, a ver, los niños educados no se enojan, las niñas lindas no se enojan, ¿sí? Entonces, no te enojes y no estés triste nunca, solo está feliz. Eso es una ilusión. La verdad es que las emociones, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no son ni buenas ni malas, son. El punto es cómo las manejo. Unas serán adaptativas y otras no, pero las emociones ahí están. Y la siguiente emoción que en esta materia que estamos revisando es la alegría. Y fíjense cómo la alegría, hay veces que en la vida adulta, y lo encontramos en la práctica privada, en la psicoterapia, muchas veces cuando viene un paciente y le preguntas cuándo fue la última vez que estuviste alegre, no lo recuerda o lo recuerda tan lejanamente y ya no se acuerda cómo es estar alegre. Creo que también tenemos el derecho de ir a buscar en nuestra historia y preguntarnos, ¿cómo soy cuando estoy alegre? ¿Tengo hoy motivos para estar alegre? ¿Sí? ¿O solamente estoy viendo lo que no hay en mi vida? Muchas veces, desde la visión de la psicología humanista, decimos que las mentes sanas hacen focus, o sea, ponen su atención en lo que sí tienen, más que en lo que no hay. Y las mentes que tienen o que viven con mayor sufrimiento son las que están haciendo foco, ¿sí?, en lo que no hay. Creo que todos los que estamos hoy aquí, los que están conectados, tenemos un abanico enorme de experiencias y de situaciones en las que sí tenemos cosas y otras en las que hay carencias, ¿sí? Nosotros podemos decidir para dónde voltear, ¿sí? Y no es para negar lo que no hay, ni mucho menos para negar la realidad. Es solo para tener una perspectiva amplia.
mucho más objetiva y no solamente quedarme en lo que no hay, ¿sí? Entonces, muchas veces creo que valdría la pena, y hoy por hoy que estamos transitando tantos meses de confinamiento, tantos meses de tener miedo, de tener incertidumbre, podríamos ir a buscar en nuestros recuerdos cómo es eso de estar alegre. Yo les aseguro que todos vamos a encontrar momentos. Y si recordamos y logramos hacer un ejercicio mental y emocional de llegar muy atrás en nuestras vidas y recordar cómo cuando éramos niños éramos y qué nos ponía alegres, vamos a recordar a esa pequeña niña o ese pequeño niño, ¿sí? Con sus zapatitos, con su pantalón, con su muñequita, con su pelota, con lo que recordemos, teniendo profundos momentos de alegría. Creo que hoy es válido, ¿sí? Y es bueno y es saludable para nosotros tratar de encontrar en nuestra historia, si hoy por hoy no tuviera yo grandes eventos o grandes situaciones o realidades que me hagan sentirme alegre, saber que sí lo he sabido encontrar y que lo he sabido vivir y que mi cuerpo sabe cómo es, y recordar cómo era nuestra risa de niños, nuestra risa de adolescentes, con qué me divertía, con qué la pasaba bien, qué me parecía gracioso, ¿sí? Y hoy encontrar y volver a recordarle a mi cuerpo, a todas las células de mi cuerpo, ¿sí? Que pueden estar alegres. Hay otro psicólogo que se llama Luis Jorge González, que en alguno de sus libros, él es un especialista en programación neurolingüística y en coaching cognitivo. Y en alguno de sus libros que habla sobre salud emocional, refiere a algunos estudios en los que cómo la alegría incide en nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y cómo de alguna manera también las células de nuestro cuerpo guardan esta memoria, ¿sí? Y recuerdan cómo es cuando yo estaba feliz. Cómo, a veces incluso en la terapia le recordamos a alguien, a ver, ¿cómo caminabas cuando estabas feliz? ¿O cómo caminabas cuando te sentías seguro? ¿Cómo respirabas? Nuestro cuerpo recuerda esos momentos y a veces hay que traerlos al presente para poder encontrar herramientas y recursos que nos ayuden a transitar situaciones complicadas, que hoy por hoy, de alguna manera, sencillamente con el confinamiento y con el encierro y con tantas cosas que han sucedido, pérdidas de empleo, pérdidas, por supuesto, tan lamentables de seres queridos, tenemos que vivir y que transitar. Entonces, vayamos hoy, me gustaría que pudiéramos quedarnos hoy con una búsqueda de los momentos de alegría en nuestra vida, una búsqueda alegre, sonriente, ¿sí? Que nos lleve a encontrar eso que hoy por hoy va a ser mi propia medicina que yo me voy a dar. Deepak Chopra escribe en alguno de sus libros y dice que la farmacia más grande del universo está en nuestra mente. Y una de esas medicinas es la alegría. Vayamos a buscarla con tranquilidad y con emoción por encontrar la alegría en nuestras vidas. Vamos a preguntarnos también ahora si yo quiero entonces aprender de estas emociones, si yo quiero aprender de estas, hay otras emociones también, si yo quiero aprender de estas emociones que acabamos de ver, que es la matea, también tendría que saber, y al menos darme cuenta que fuera de esta clasificación que hace Miriam Muñoz, que es la matea, hay otras emociones que quienes trabajamos en la práctica privada sabemos que con mucha frecuencia aparecen, que es la vergüenza, ¿sí? Muchas veces cuando alguien llega a hablarte de su historia, te habla de lo que lo avergonzó, tanto él, algo que le pasó en su infancia, en su adolescencia, en su vida adulta, ¿sí? O la vergüenza que sintió, a lo mejor por alguna cuestión que tuvo que vivir con sus padres, ¿sí? En la escuela. Entonces, viene a darme de alguna manera información de que tal vez me expuse demasiado. Y la sorpresa es otra de las emociones que también viene a nutrir nuestra vida. Claro que puede haber sorpresas agradables como desagradables. Las sorpresas agradables siempre nos van a dar motivación.
y nos van a ayudar a encontrar ganas de vivir. Y van a estar generando esta dopamina en nuestro cuerpo, en nuestras células, que nos va a ayudar a transitarlo bien. También, obviamente, hay sorpresas que son desagradables. Y otra de las muchas emociones que encontramos es el resentimiento. Y fíjense que lo escribimos ahí, resentimiento, y luego pongo resentimiento. Porque el resentimiento es eso. Es algo que yo ya sentí en algún momento de mi vida y que hoy decido volverlo a sentir. Y a veces lo que queremos es dejar de sentir eso, pero el resentimiento es esto que de alguna manera me encargo, ¿sí?, de volverlo a sentir. Y entonces es un resentimiento. Sentí tristeza y vivo resentido. ¿Qué estoy haciendo? Estoy guardando mi bolsita de tristeza en el refri para que no vaya a ser que se eche a perder, para poderme todas las mañanas embarrarme en mi tristeza y salir a la calle con cara de víctima o con cara de tristeza, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante en concreto de esto que es el resentimiento. Entonces, vamos a trabajar, si estamos entendiendo nuestras emociones, ¿qué es lo que puedo hacer para acabarlas de entender? Lo primero va a ser esto que está aquí, aceptar y ponerle nombre a una emoción. Porque como decíamos hace unos minutos, no puedo cambiar algo que no he aceptado que existe, ¿sí? Si no creo que existe, si no lo veo y me he encargado de negarlo, de sepultarlo, no lo voy a ver. Entonces acepto mi ira, acepto mi tristeza, acepto mi alegría, acepto mi vergüenza. No para estarla alimentando, para saber que existe y decidir manejarla de una manera saludable, con una estrategia de vida voluntaria, en donde yo incido sobre mis emociones y no mis emociones hacen lo que quieren conmigo. Después de aceptarla y ponerle nombre a esta emoción, tendría que darme cuenta también qué sensaciones corporales acompañan esta emoción. A veces estas sensaciones corporales son temblor, frío, sensación de calor, taquicardia. Hay una corriente en psicología que se llama Gestalt, que probablemente algunos de quienes están conectados compartiendo hoy con nosotros la conozcan. Y Gestalt dice en sus propuestas en el manejo de las emociones que todas las emociones se alojan en una parte de nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando con algún paciente, le preguntamos, ¿en dónde alojas tu enojo? Te están hablando del enojo, por ejemplo, y le pides, a ver, detente ahí. Dime en dónde está el enojo en este momento de tu vida. Y por lo general lo encontramos, y cada quien lo aloja en diferentes lugares. Hay quien lo tiene en el puño, hay quien lo tiene en la garganta, hay quien lo siente en el estómago. Cada quien tiene su órgano en donde va alojando cada una de estas emociones. Y a veces hay algunas técnicas de Gestalt que llevan a pedirle entonces a la persona que ponga a hablar, de alguna manera se convierta y ponga a hablar ese órgano para preguntarle, ¿qué me quieres decir? ¿De qué estás hecho? A ver, enojo, ¿de qué estás hecho? ¿De vergüenza? ¿De historia reprimida? ¿De qué estás hecho? ¿Sí? Entonces, vamos así aprendiendo cada vez a entender más nuestras emociones y a darnos cuenta en este entendimiento que ahí están, que no las niego, que les pongo nombre, que ubico en qué parte de mi cuerpo están, y eso ya me va acercando a tener un manejo mucho más inteligente de mis emociones. ¿Sí? Entonces, en esta situación yo me puedo dar cuenta que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Las emociones son. ¿Qué podríamos decir? Estamos hablando en este momento de que nos dan una información, ¿sí? Nos informan de algo que está sucediendo en nosotros, pero también hay que aclarar que las emociones no son ni buenas ni malas, están y aparecen, pero sí podríamos discernir entre las que son adaptativas y desadaptativas, ¿sí? Entonces, las emociones desadaptativas son estas que me van a hacer vivir como un caos. Me van a hacer vivir de alguna manera como en el descontrol. Me van a estar llevando
a que no me sienta yo dueño de mi vida. Sin embargo, puedo también darme cuenta que hay emociones que son saludables y que el manejo que le doy yo también a esa emoción saludable es un manejo sano, es un manejo que me lleva de alguna manera a poder entenderme mejor con los otros, a entenderme mejor conmigo y saber que muchas veces esas emociones van a ser guías adaptativas para la acción. ¿Por qué? Porque las emociones entendidas así van a ser guías para la acción. ¿Sí? A lo mejor si estoy enojado, podré preguntarme, ¿será momento de ponerle límites a esta situación de mi vida? ¿O será que yo estoy de alguna manera explotando y estoy sobreactuando esta emoción? Y creo que a veces cuando me doy cuenta que exploté sin filtros frente a una situación que no lo ameritaba, tendré que ir a buscar qué es realmente lo que me está haciendo que reaccione yo desde ahí, ¿sí? Entonces, si yo quiero realmente hacerme dueño de mis emociones, tengo que darme cuenta que hay dos palabras claves, reaccionar y responder. Yo reacciono o respondo, ¿sí? ¿Qué será la reacción? Pues la reacción es automática. Me gritas, lloro, llegas tarde, te golpeo, ¿sí? O sea, esto que es automático, que parece que yo no soy capaz de manejar. Yo no sé si algunos de ustedes recuerden, porque se tiene que tener cierta edad para que se acuerden de aquella campaña que hubo hace muchos años, que era Cuenta hasta 10, ¿sí? Hubo una campaña en México, en los medios, que para evitar, como muchas veces, la violencia o para ayudarnos a hacernos más conscientes de nuestras emociones, te decían, cuenta hasta 10 antes de reaccionar. ¿Por qué? Porque cuando yo cuento hasta 10, me doy un tiempo para hacer realmente una respuesta a lo que pasó, no una reacción. Entonces, vamos a precisar, la reacción es automática, la respuesta la manejo yo. Preguntémonos hoy, muy honestamente, ¿sí? Si soy una persona que responde o soy una persona reactiva. Esto que a veces decimos, es que soy de mecha corta, es que yo no tengo filtros, ¿sí? Pues eso es una reacción, ¿sí? Eso no me convierte en alguien que sabe manejar sus emociones. Y es un poco, aguántense los demás. Creo que tendríamos que aprender a responder, a decir, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo... Y eso no quiere decir que no me enoje o que me convierta de pronto en el Dalai Lama. Ojalá todos tuviéramos esa capacidad de estar en nuestro centro y de no reaccionar en la vida de una manera impulsiva. Pero sí nos convierte en personas conscientes y responsables del manejo de nuestras emociones, ¿sí? Por eso podemos decir que siempre podemos decir que es mejor razonar que reaccionar, ¿sí? Salirnos de todo lo que de alguna manera acaba siendo automático para hacerme mucho más consciente de las emociones que estoy expresando. Y desde ahí podré saber cuándo es momento de expresarlas con fuerza, cuándo es momento de hacerlas a un lado, cuándo es momento de ponerlas bajo control. ¿Sí? Entonces, es todo este trabajo de esto que estamos hablando hoy. ¿Sí? Ahora, podremos ver también que hay emociones que están orientadas al pasado, otras en el presente y otras están orientadas al futuro. ¿Sí? Si quisiéramos analizar un poco esto del manejo del tiempo en relación a las emociones, pues nos podremos dar cuenta que si la línea de la vida fuera una línea en la que estamos hoy parados, por lo general visualizamos que nuestro pasado está atrás de nosotros, nuestro presente está enfrente, nuestro futuro está enfrente y nuestro presente es en donde estamos parados. Solo somos dueños del presente. Sobre el pasado ya no podemos hacer nada más que reinterpretarlo o resignificarlo, que vamos a hablar ahora que hablemos de qué herramientas tenemos para el manejo de las emociones, qué quiere decir resignificar. Pero el futuro, puedo yo planear estrategias con una visión a futuro, pero yo no puedo pararme en el futuro porque no existe aún.
A mí me pertenece el presente, ¿sí? Entonces, hay personas que a veces las encontramos que sus emociones están ubicadas todo el tiempo en el pasado. Y a veces nos encontramos lamentablemente a personas que tienen 70, 75 años y siguen enojadas y resentidas con el esposo que las engañó o con la mujer que los dejó hace 40 años, porque viven en el pasado. Y esas emociones están como si fueran un ancla, ¿sí? Como si fueran esto que nos detiene y que no me permite avanzar. Imagínense cómo caminaríamos si todos tuviéramos atado a nuestros pies o a uno de nuestros pies un ancla pesada. Ese es el resentimiento. Ese es lo que me pasa cuando yo estoy en mis emociones orientado al pasado. Vivo en el pasado, en un pasado que ya no está. Y si mi cuerpo está en el presente, ¿por qué dejo que la mente se vaya para atrás? Yo tenía un maestro que nos decía que la mente era la loca de la casa, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que va al pasado o lo que va al futuro es la mente. Nuestro cuerpo, mi yo completo, íntegro, está en el presente. Traigamos el futuro, nuestra mente, jalemos del pasado nuestra mente a nuestro presente. Si tenemos que sanar el pasado, sanémoslo, pero no nada más estemos dándole más dolor y más dolor, ¿sí? Más alimento al dolor, más alimento al enojo, más alimento al resentimiento, ¿sí? Ahí también somos responsables de qué y cómo alimentamos esas emociones, las que son desadaptativas, ¿sí? Si hay emociones que convierten mi vida en un caos, pues a lo mejor yo todos los días me hago cargo de que no se me olvide. Fíjense cómo a veces desde esta parte evidentemente inconsciente, muchas veces si estamos tan acostumbrados a vivir en el enojo, ¿sí? O en la tristeza, y hoy amanecimos y no había motivos para estar enojado, inconscientemente, jamás es que lo hacemos consciente, me genero una realidad de inmediato para que aparezca el enojo, ¿sí? Entonces, un ejemplo sería, a lo mejor si tengo una mala relación con mi mamá, pues no sé, ya son las 9 de la mañana y no me he enojado, está el sol brillante, parece que todo está bien. No, yo soy adicto al enojo, me tengo que enojar. Inconscientemente le marco a mi mamá y a los 2 minutos ya me enojé porque ya me dijo algo que me hace enojar. Nosotros vamos facilitando eso a lo que nos vamos volviendo de alguna manera, a veces hasta adictos a la angustia, adictos al sufrimiento, ¿sí? Entonces, si yo estoy viviendo en el pasado encuentro muchas veces la culpa de cosas que ya no puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer en el pasado? Si es algo que tengo que pedir perdón y es algo que puedo resarcir, hacerlo, ¿sí? Y todavía cabe que a esa persona a la que le pida perdón me diga no, y tendré que aceptar y tendré que vivir con ello, ¿sí? Sin permitir que eso acabe o destroce mi vida. Pero si estoy en el futuro, probablemente voy a encontrar ansiedad. Entonces, veamos qué tanto estamos nuestras emociones en el tiempo en donde están, en el pasado, en el futuro, o traerlas al presente, en donde puedo objetivamente ver lo que sí tengo y lo que no tengo, y decidir desde ahí qué quiero ver. Quiero ver lo que sí hay, sin negar lo que no hay, pero puedo hacer focus en eso, lo voy a poder alimentar y voy a poder hacer algo mucho mejor de mi calidad de vida y de mi salud emocional. Entonces, cuando yo me encuentro muchas veces con alguien que está en el pasado viviendo sus emociones, encontramos esto que llamamos malestar crónico, ¿sí? Alguien crónicamente vive mal, crónicamente se encuentra insatisfecho, ¿sí? O crónicamente se queja. Quejarnos es una ganancia secundaria neurótica que muchos a veces hacemos o tenemos, que nos da el derecho de ser víctimas. Y desde la victimez a veces manipulamos, si somos honestos, ¿sí? Entonces, hagámonos responsables de que nuestras emociones nos llevan todavía a algo más, nos llevan a patrones de conducta, algunos funcionales y algunos disfuncionales. Entonces, preguntémonos, ¿qué tanto vivo anclado en el pasado o sufriendo por un futuro que no ha llegado? ¿Y mi presente en dónde está? Yo quisiera que hoy, en verdad, pudiéramos quedarnos con esta pregunta también, como la que mencionamos hace rato, ¿en dónde estoy anclado?
Estoy anclado en el pasado. Estoy anticipando el sufrimiento del futuro, la incertidumbre. ¿Y dónde dejo mi presente? Se me va a pasar la vida y no estoy gozando ni viviendo completo mi presente. ¿Sí? Entonces, también nos podemos dar cuenta que hay emociones que tapan, ¿sí?, de alguna manera el verdadero sentimiento que está en nosotros. Una de ellas puede ser el enojo. Fíjense, hay algo que siempre encontramos. El enojo y la tristeza son primas hermanas. Cuando estemos enojados podemos preguntarnos también, ¿y estaré triste por algo? Porque a veces estoy enojado porque me es más fácil expresar eso que sentirme triste, y tengo la creencia de que sentirme triste me pone vulnerable. Y como aparte puedo estar lleno de un sistema de creencias en que, por ejemplo, un hombre no puede llorar, o todas estas creencias que impiden a veces expresar la tristeza, no me permito sentirla y entonces aprendo a enojarme. Y muchas veces encontramos incluso en la depresión, que la depresión no es la tristeza, ¿sí? La depresión es un trastorno, pero incluso en la depresión podemos encontrar a personas enojadas, que dices, a ver, que no en la depresión solamente no me paro, no me baño, no voy a trabajar. No, no, también a veces estas personas tan enojadas es un signo también de depresión. ¿Sí? Pero hablando en concreto del enojo, podemos pensar y darnos cuenta que el enojo a veces está encubriendo la tristeza. Y podré preguntarme, igual cuando estoy triste, ¿será que también estoy enojado? ¿Sí? Entonces, bueno. Y obviamente el resentimiento es una de ellas, ¿sí? Porque detrás del resentimiento, el resentimiento tiene tintes de enojo también, siempre, ¿sí? Y detrás del resentimiento hay impotencia. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, tal vez en algún momento de mi vida, por algo que no me pueda yo explicar, sentí que alguien que tenía más poder que yo, o yo se lo di, ¿sí? O yo me puse en una situación mentalmente de desventaja con alguien, no pude responder a algo y no pude actuar como hubiera querido, ¿sí? Entonces, desde esa impotencia, hoy me siento resentido. Entonces, vamos encontrando que muchas veces hay sentimientos que van tapando otros y que de alguna manera, en el caso del resentimiento en concreto, van creciendo. El resentimiento, si yo no lo trabajo, va creciendo, y el que al que le está haciendo daño es a uno, ¿eh? Porque pensemos un poco, si nos visualizáramos como un gran envase de vidrio, como si fuéramos un gran envase de un perfume, por ejemplo, ¿de qué está lleno ese envase? Si yo estoy enojado todo el tiempo, el envase está lleno de enojo. Y yo creo que estoy enojado contigo. Y sí estoy enojado contigo, pero el que siente el enojo soy yo. El que mis reacciones corporales están viviéndose con taquicardia, con hipertensión, con todo esto, soy yo. Entonces mejor aprendo a trabajarlas. Si tengo que perdonar, perdonar. Y a darle una mejor orientación a esto. Y hablando pues del resentimiento, podemos darnos cuenta que el resentimiento es el veneno que me tomo creyendo que le va a hacer daño al otro. O sea, imagínense cómo es nuestra mente a veces de complicada en ese sentido. Y nos aventamos a decir frases como, pero esto sí nunca te lo voy a perdonar, ¿eh? Como si eso le hiciera daño al otro. Nos hace daño a nosotros. Cuando yo digo frases como esa, de esto no lo voy a perdonar, de alguna manera me estoy diciendo a mí, este veneno se va a quedar a mí aquí para hacerme daño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer muchas cosas, en concreto con el resentimiento. En primero, perdonar, que es todo un tema. No es nada más, ya perdona, qué fácil. Es un proceso, pero que al menos puedo tener en la mente la estrategia de que soy capaz o que podría perdonar. No por liberarte a ti, por liberarme yo, por liberarme de eso que me está haciendo daño, física y emocionalmente, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que puedo hacer es perdonar. Otra sería este proceso que llamamos reparentar. Porque si lo que estoy resentido es con alguien de mi historia porque no me dio lo que en su momento yo quería o necesitaba realmente haber recibido, cariño, afecto, reconocimiento, contención, sí puedo yo dármelo a mí como adulto, ¿sí? Reparentar es eso, convertirme en el padre y la madre que a lo mejor sin dolo, sin mala intención,
por cómo es la vida, ¿sí? No pudieron darme eso, que tal vez en algún momento sí fue vital, y si no vital, sí era importante. Pero hoy me lo puedo dar para no ir por la vida con nuestras heridas, todavía a veces sangrantes, heridas emocionales, que nos hacen vivir la vida desde una perspectiva del enojo, o de la tristeza, o de algo que resulta que nos hace sentir que la vida es un caos, o que no es una vida feliz la que tenemos. ¿Qué más puedo hacer? También me puedo preguntar, ¿en qué contribuyó para que sucediera? Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, en términos de abuso, no me refiero al abuso sexual, que es otro tema, ¿sí? Solamente a esta parte de sentir que abusaban de mí, me pedían de más. Tengo que preguntarme yo, ¿con qué contribuí a que eso se diera? ¿Por qué no fui capaz de decir, no, gracias, yo hoy no puedo? ¿Sí? Que no quiere decir que me enojo y exploto, pero aprender a poner límites asertivos sin lastimar al otro. Entonces puedo ir haciendo todas esas cosas. Ahora, en términos de todo esto que estamos hablando y de todo lo que yo puedo hacer, sí, y del miedo que hemos hablado, y del resentimiento y de todo esto que nos va poniendo en una situación de manejo de nuestras emociones. En el miedo encontramos que el miedo es una emoción primaria, una emoción de alguna manera que nos sirve, porque ¿de qué es el miedo? El miedo es una emoción primaria que nos ayuda a saber que hay un riesgo. Pero el miedo tiene una función de empezar y terminar, y desaparece cuando pasa el peligro. Y encontramos del otro lado la ansiedad. ¿Qué es lo que convierte al miedo en ansiedad? La mente. Situación anticipatoria de ¿y si pasa? ¿Y si luego no puedo? ¿Y si luego da? ¿Y si luego? La mente, que hace rato le dijimos que a veces es la loca de la casa, convierte nuestros miedos, que serían adaptativos para protegerme de peligros, en ansiedad, eso que ya no puedo controlar. Y eso que me convierte en un ser sufriente, porque quien vive con ansiedad está sufriendo y le está pasando mal. Y si alguien llega de fuera solamente le dice, no, pero no vivas así, luego no es tan fácil. Hay que hacer todo un trabajo y un proceso para ello. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo, pues que el miedo nos proporciona una señal adaptativa y la ansiedad es una respuesta a amenazas que a veces ni siquiera han pasado, ¿sí? Me adelanto en el tiempo. Es una respuesta a la incertidumbre que surge cuando me siento amenazado por algo. Y hablando de miedos, pues podemos encontrar que hay varios tipos de miedo, ¿sí? Los más frecuentes son miedo al rechazo, miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo a perder el control o a perder el poder también. Pero de todos estos miedos, el más fuerte es el miedo a ser yo mismo. Ese tendría que ser un miedo que todos nos animáramos a trabajar. ¿Por qué tengo miedo de ser yo mismo? ¿Por qué tengo que vivir siempre a la complacencia de las expectativas de alguien? ¿Por qué no puedo ser leal a mí? ¿Sí? No quiere decir voluntarioso, libertino. O sea, ¿por qué no en realidad busco mi potencial y trabajo y dedico la mayor parte de mis energías para ser yo mismo, auténtica y genuinamente yo mismo? Hoy por hoy encontramos a tantos hombres y mujeres que en función de no ajustarse a las expectativas de la sociedad y de lo que llamamos éxito en Occidente, viven lamentándose y sintiéndose infelices por no alcanzar ciertas cosas. ¿Por qué no me animo? Y yo los invito hoy también a que trabajemos en ser nosotros mismos, auténtica y genuinamente. Creo que lo que vamos a encontrar si trabajamos en ello será siempre muy gratificante. Y pues bien, hablando de estas emociones, habíamos hablado en la materia del enojo, y creo que cuando aparece el enojo, valdría siempre la pena también preguntarme con quién estoy realmente enojado. Cuando mi enojo es desmesurado, desproporcionado al evento que sucedió, tendría que preguntarme con quién estoy enojado. O esta situación, ¿a qué otra situación de mi vida se parece? En la que no pude tal vez responder y hoy traigo enojo acumulado. Soy de esa olla express que a lo mejor un día la testerean y bota y explota y le toca a todo el mundo pagar la factura de algo que no pude resolver en su momento. ¿Sí? Entonces sería como, bueno, irme
preguntando con quién estoy realmente enojado. Y si estoy hablando de enojo y de esta ira, hay una formulita que yo los invito también a que la analicen en sus vidas. Hay unos elementos que son disparadores de la ira. Uno es la frustración de, más, así como si fuera una suma de estoy aprendiendo a sumar. La frustración de algo que me pasó, más la presión debida a algo que no pude controlar o que sentí sobre mí, más el dolor por algo. Vamos a pensar un ejemplo sencillo, un adolescente con una fiesta. Un elemento disparador de la ira es la frustración de no poder ir a algo que quiero, más la presión de los amigos que me dicen que sí vaya, que me escape y que me salga por la ventana, más el dolor por sentir que yo me pierdo la fiesta del año. Y eso dispara la ira. Y como eso, cualquier otro ejemplo que queramos poner de nuestras vidas y que nos animemos a trabajar y ver si lo puedo acomodar en esta fórmula, para que no sea algo que yo no pueda después manejar y que realmente me acabe manejando a mí. Ahora, ¿qué le pasa pues a mi cuerpo cuando yo estoy con demasiado estrés y con muchas emociones? Pues hay una hormona que se llama cortisol y cuando yo estoy con demasiado estrés todo el tiempo, ese estrés me hace de alguna manera reaccionar, ¿sí? Sobre reaccionar y estar en una situación de salud ya física por todo lo que le puede pasar a cada una de las células de mi cuerpo con ese estrés. El estrés es la tensión emocional, ¿sí? Y física que se produce como la respuesta a una presión interna que yo me estoy generando o externa. Hay dos tipos de estrés, al menos en general. El agudo, que es este que se presenta por un evento concreto que está ahí o que está aparentemente en el futuro inmediato. Y el crónico, que tiene que ver con este modo de vida. Hay quienes viven estresados desde que despiertan hasta que se duermen, pero que tienen 20 años viviendo así. Tenemos que preguntarnos, ¿quiero vivir así? ¿Merezco vivir así? ¿Sí? Entonces, desde ahí podríamos estar viendo que no mereceríamos estar con ese estrés. Ahora, vamos a incidir ahora en qué herramientas y qué estrategias puedo tener para un mejor manejo de estas emociones de las que hemos hablado esta noche. La primera, que ya la mencionamos, es ser consciente de lo que estoy sintiendo. La segunda es aceptarlo, decir sí, estoy triste o sí, estoy enojado, le pongo nombre y empiezo a dialogar con él. Porque es mi tristeza, de qué me habla, de mi historia, de mí, porque es mi enojo, ¿sí? Y esta gran palabra sanadora que es perdonar, ¿sí? Como todo un proceso que no es de inmediato, pero sí somos, por supuesto, seres capaces de perdonar para liberarnos. Reparentar, que ya explicamos que reparentar es que me convierta yo de alguna manera en mi propio padre o madre o adulto significativo para darme lo que no me dieron. No me dieron reconocimiento, me lo puedo dar yo. No me dieron cariño, me lo puedo dar yo, ¿sí? Y resignificar, que es darle una nueva interpretación a mi historia, ¿sí? En general podríamos decir que muchas personas se viven como víctimas y resignificar sería trabajar y moverme de la victimez a la sobrevivencia, ¿sí? Yo puedo decir que soy víctima de un asalto o sobreviviente de un asalto, víctima de una enfermedad o sobreviviente de una enfermedad. Cuando yo resignifico mi historia y mis situaciones dolorosas, encuentro formas de un manejo mucho más sano de mis emociones. ¿Qué me ayuda también? Meditar. Hoy encontramos un montón de formas de meditar, hasta en las redes hay videos, hay audios. Orar para quienes orar tiene un sentido. Obviamente también estas prácticas como el yoga. ¿Por qué la yoga? Porque nos ayuda a conectarme, me ayuda a aquietar la mente, que es la loquita de la casa, ¿eh? ¿Qué más también? Escribir. Muchas veces a un paciente le digo, a ver, escribe todo este enojo que tienes y luego lo rompes. Es poner afuera lo que está dentro haciéndome daño y no es para que se lo diga a alguien que a lo mejor ya no lo va a entender o a lo mejor ya hasta falleció, pero el que va a sanar soy yo. Aprender a poner distancia prudencial. La distancia prudencial es esto en lo que la pongo porque sé que de alguna manera me asfixias o de alguna manera eres alguien tóxico en mi vida,
o porque yo la tengo que poner porque sé que voy a explotar, mejor me retiro. ¿Qué más? Pues aprender a generar pensamientos positivos y estimulantes, buscarlos, ¿sí? Revisar con mucha honestidad cuáles son mis justificaciones para mantenerme reaccionando más que respondiendo. Y también una cuestión importantísima, aceptar la incertidumbre y soltar el control, ¿sí? La vida tiene muchos elementos de incertidumbre, muchísimos, y a veces somos como muy adictos a querer y estar en el control, queremos controlar. Entonces, revisemos honestamente cuáles son mis justificaciones para no moverme a un mejor manejo de mis emociones. Y también revisar cuáles son mis reacciones automáticas, ¿sí? ¿Cuáles son? Y poder hoy por hoy, pues, preguntarnos qué patrones de conducta sería saludable para ti que pudieras transformar o modificar, ¿sí? Hay cosas que nos hacen bien a nosotros poderlas modificar. Pero no puedo modificar al otro, pero sí me puedo modificar a mí. Puedo reparentar, puedo resignificar, puedo perdonar. Ahí es a donde voy a ir encontrando la forma para darle un mejor manejo a mis emociones. Pues espero que todo esto que hemos platicado esta noche, de alguna manera les dé luz sobre algunos puntos que son importantes considerar. Y vamos a revisar algunas de las preguntas que amablemente Carlos Marín, por ejemplo, nos dice: fallecieron 5 miembros de mi familia por COVID-19. ¿Cómo se supera tanta tristeza? Primero, lamento mucho, evidentemente, una pérdida de esa dimensión. ¿Sí? Realmente son situaciones críticas sumadas. ¿Qué puedo hacer y cómo lo puedo superar? Primero, tengo que aceptar que estoy triste y que es una reacción natural, lógica, de la cual no me estoy recuperando ni me voy a recuperar en 2 días. Es un proceso. Y como lo estuvieron platicando en conferencias anteriores con Mari Carmen, ¿sí? Esta tristeza es un proceso, es parte de este proceso de duelo, en el cual primero hay una negación, después aparece la tristeza, aparece el enojo. Saber de alguna manera poder hablar conmigo mismo y saber que voy a poderlo superar, voy a poder salir de esto, pero no hay una fórmula inmediata, no hay una pastilla que me lo vaya a quitar. ¿Sí? Puedo hacer rituales, como lo sugería ella, de alguna manera, que me ayuden, ¿sí?, a ir aceptando que ya no están. Imagínate todos los duelos que tienes que, Carlos, que tienes que atravesar, ¿sí? Saber que se sale de una situación, sí, que lo puedo superar, sí, pero para superarlo primero tengo que aceptar que existe. Ahí está, le pongo nombre, lo toco, ¿sí? No lo alimento para estar más, pero sí acepto que ahí está, y con mucho respeto y con mucho cariño a mí mismo en ese momento, Carlos, que soy quien está sufriendo esto, voy viendo que hay de todas formas una misión que ellos deben de haber cumplido en su vida. Y puedo centrarme también en que ellos tuvieron una misión que cumplieron, y puedo voltear mi vista a honrar su existencia. Creo que una de las cosas que nos ayudan a superar la tristeza de las pérdidas es saber que puedo honrar la vida del que se fue. Honrarla por todo lo que hizo, por la huella que dejó. Y eso nos va a ir ayudando poco a poco en este proceso de duelo. Lilia nos dice: ¿cuál es la diferencia básica entre afecto, emoción y sentimiento? Son diferencias. La emoción es, el afecto es como todo lo que el mundo de la afectividad, los psicólogos hablamos, caben todo lo que tiene que ver con sentir de alguna manera, ¿sí? La emoción es corta y de mucha intensidad. El sentimiento es más largo, mucho más permanente, pero no tiene la intensidad de la emoción. Hay muchos autores que se refieren también, para hacer esta diferencia que tú nos preguntas, se refieren más a las reacciones neurofisiológicas que cada uno tiene en el cuerpo, ¿sí? Algunos lo refieren así.
Marisol dice, perdí a mi esposo, me di a la tarea de enfrentar trámites. No he podido llorar, solo siento opresión. Sí, mi pequeño de 4 años sí ha llorado por él. Fíjate, Marisol, que los niños, y si nosotros nos recordamos de niños, somos sabios, ¿sí? Probablemente tú, en esta función de mamá, estás queriendo proteger a tu familia y estás queriendo proteger a tu hijo y estás de alguna manera haciendo frente a la situación, ¿sí? Y eso te pone ahorita en un modo de fortaleza. Pero encuentra con quién, la manera, contigo misma, en soledad, abrazada de alguien que tú ames. Permitirte sentir para poder llorar, si ese es el momento, tu pérdida. Aprendamos de los niños. Por ahí hay una frase que me mandaron hace poco que decía, hay 2 cosas que conservamos del paraíso, los niños y las flores, ¿sí? Creo que los niños son grandes maestros de vida. Y un niño llora cuando está triste. Y luego los adultos aprendemos que cuando estoy triste hay que guardar, no llorar, porque hay que hacer, hay que actuar. Sí, hay que actuar, pero hay que, este triángulo que les puse al principio, que siento, que pienso y que hago, hay que pasar por los 3. Bien. Paco, tengo coraje a la vida, siento que mi esposa no merecía morir tan pronto. Era muy feliz con sus hijos, su casa y conmigo. Y creo que es lógico lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Es un sentimiento más que adecuado. Una de las cuestiones que se trabajan con la sabiduría de las emociones es que lo que estoy sintiendo está en congruencia con lo que sucedió. Esto que sucedió está en congruencia con un enojo. ¿Cómo no vas a estar enojado? ¿Sí? Pero saber que es parte de un proceso de duelo. Dejarlo sentir para que pueda acabar de estar el enojo y empezar a sentir la aceptación que vendrá en su momento después. Armando me pone, si el capitán del barco evade diciendo que alguien lo contrató, evadiendo su responsabilidad, ¿cómo decirle o hacerle comprender que es responsable de su tripulación? Claro, ¿sí? Yo creo que, Armando, muchas veces nos cuesta que el otro entienda. Creo que muchas veces el que estemos nosotros aprendiendo algo nos hace responsables de lo que yo aprendí. A veces, si el otro nos quiere escuchar, se lo podemos decir. Y si el otro lo quiere aceptar, lo podrá aceptar. Pero no siempre encontramos oídos en el otro. Ojalá fuera, a veces sí. Pero podemos intentarlo, ¿sí? Podemos intentarlo y a veces una metáfora nos ayuda. No sé si tenemos tiempo todavía, ¿sí? María del Carmen, tengo miedo cuando llega la noche desde que falleció mi esposo. Claro que sí. Acuérdate, el miedo es una emoción primaria que nos alerta de un peligro. Obviamente se convierte en ansiedad, como si recuerdas pusimos una imagen donde dice miedo, mente, ansiedad. Muchas veces lo que empezó siendo miedo se convierte en ansiedad porque lo alimentamos de alguna manera, claro. Tú tenías el respaldo y la seguridad de estar con tu esposo para enfrentar no solo la noche, para enfrentar la vida, ¿sí? Entonces, es una reacción, yo considero, lógica. Sin embargo, yo te diría, ve buscando en tu interior la fuerza adulta que tienes para saber que hoy por hoy tú puedes enfrentar la vida, que lo que sientes es el dolor por la ausencia, ¿sí? Pero que tú también puedes, como una mujer adulta que eres, ¿sí?, enfrentar la vida. Obviamente el miedo muchas veces está tapando la tristeza del que ya no está. Y a lo mejor tengo que hablar con mi tristeza, ¿sí? Miguel, ¿es posible tener 2 emociones a la vez? Claro. Y encontramos muchas veces, Miguel, en la terapia, en la práctica privada, que llegan personas con una historia y te empiezan a hablar de una emoción, no sé, hacia su mamá o hacia su padre o hacia alguien, y son totalmente ambivalentes. Por un lado te dicen cómo lo quieren, cómo lo respetan, y por otro te dicen, pero es que ya no lo soporto. Sí, claro que se pueden tener al mismo tiempo 2 emociones, ¿sí?
Y tendremos al menos que ir dándonos cuenta que así es y que son ambivalentes y decir por qué y cómo ir atrás a buscar por qué, porque las dos tienen un sentido de ser y de existir. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a manejar sus emociones en caso de divorcio? Bueno, pues en primer lugar, a pedirles que entiendan que el divorcio es de la pareja, que los hijos no son el trofeo de nadie y que lo que están sintiendo es válido. Creo que a los adultos y en esta generación nos toca a todos enseñar a nuestros jóvenes a validar sus sentimientos. Validar quiere decir, es válido que tú estés enojado por esto que está surgiendo. No quiere decir, validar no quiere decir que tu expresión sea autodestructiva o que por eso rompas una pared o que por eso bebas. Validar es decirle al otro que es legítimo. A veces utilizamos la palabra validar o legitimar, que para lo que estamos hablando es lo mismo. Decirle que es legítimo que sienta lo que está sintiendo, para que lo pueda experimentar y pueda sentir, ¿sí?, la congruencia entre el evento de dolor o de la ausencia o de la pérdida con lo que él está viviendo. Pero le tiene que quedar claro de alguna manera que ese es un tema de la pareja, que él sigue teniendo papá y mamá, ¿sí? La pareja es la que decide no seguir en la relación como la tenía. Angélica, ¿cómo dejo la tristeza entre los recuerdos, vivencias, pláticas? Pues mira, la tristeza no es dejarla, es conocerla, ¿sí? Es hacernos responsables de ella y hacernos responsables de si no he aprendido compulsivamente a nutrirla, ¿sí? Porque hay veces que nos pasamos un poco, lo que les decía yo de la línea del tiempo, en el pasado, en los recuerdos, y estamos dejando de vivir nuestro presente. La podemos dejar si en el momento me paro, me detengo y digo, ¿dónde está mi cuerpo? En el presente. Aquí en el presente que estoy, traigo mi mente, porque si no, no voy a tener recuerdos. Los recuerdos van a ser solamente aquellos y me voy a quedar sin presente, ¿sí? Yo te invito, Angélica, a que vivas tu presente, ¿sí? A que no solamente vivas de tus recuerdos. Los recuerdos nos hacen muchas veces sonreír, ¿sí? A veces nos hacen entristecernos y a veces nos hacen sentir ausencias. Pero volvamos al final de estar sintiendo esto, a regresar la mente al presente y decir, hoy por hoy estoy aquí, tengo vida, tengo techo, tengo agua, tengo comida, ¿sí? Y tengo bellos recuerdos. Honremos a los que ya no están y honremos también nuestros recuerdos, ¿sí? Bien, Daniela, ¿cómo puedo sanar el dolor que siento en mi corazón? Mi papá falleció hace un mes y ha sido difícil salir adelante. Es muy pronto, por supuesto, ¿sí? Hay que saber que sanar el dolor que sentimos por una persona tan importante es un proceso, y es un proceso de duelo, es un proceso que tiene pasos y que tenemos que ser como muy empáticos. A veces tendríamos que tener la paciencia que le tenemos al mejor amigo para nosotros mismos, ¿sí? Esa paciencia de poder decir, espérate, va a pasar, te acompaño. Y como decía América un día, no va a pasar solo por el tiempo, va a pasar porque yo le trabajo al duelo, porque yo me quedo, ¿sí?, viendo lo que pasa y abriendo mi perspectiva para todo lo demás que sigue, ¿sí? Porque sí seguirá. Así es, Daniela. También Daniela nos pregunta, ¿cuál es el nombre del libro que mencionó de un amigo suyo? Me interesa buscarlo. El nombre del libro es Teorías de la Personalidad y el autor es Martín Villanueva Reinbeck, uno de los más brillantes compañeros que tuve. Román Pérez, ¿cómo enfrentar en forma positiva cuando mi hijo adulto me grita ante un malentendido? Creo que tenemos que saber que podemos poner límites, que no tenemos que lastimar. Mira, en términos generales yo te podría decir muy brevemente que hay como 3 formas grandes de comunicación: asertiva, no asertiva y agresiva. Agresiva es donde para ponerle un límite a este hijo, desde cojo un borrador y te lo aviento en la cabeza, te grito o te lastimo emocionalmente, ¿sí? No asertiva es yo soy tu tapetito y pasa sobre mí las veces que quieras que yo voy a aguantar. Y asertiva es donde te pongo un límite sin lastimarte.
Ese pudiera ser el reto también hoy para todos y el desafío. Aprender a poner límites asertivos. ¿Cómo te digo a ti que tú no me puedes decir así? Y a veces es tan sencillo como decir, a ver, y poner tal vez la mano así y decir, detente ahí, no te confundas, soy tu papá, tú a mí no me puedes hablar así. Tengas la edad que tengas, tenga yo la edad que tenga, tú a mí no me puedes hablar porque soy tu papá. Sin echar un perorata de cosas que en ese momento van a hacer todavía más agria la situación. Pero sí tenemos que animarnos a poner límites, es nuestro derecho, ¿sí? Y les estamos además haciendo un bien a ellos. Ana Eugenia, no hacer nada es reaccionar. A veces sí, también es una forma de omitir, ¿sí? Quedarme sin hacer nada de alguna manera es no responder. Y hoy hablamos que lo sabio en el manejo de las emociones es responder, no reaccionar. Tienes toda la razón y es muy, muy bueno tu comentario, tu pregunta. María Sandoval, diferencia entre emoción y sentimiento. Ya la dijimos un poco, la emoción es de corta duración, muy intensa, sentimiento de más larga duración y con menor intensidad. Carlos, la ausencia de mi abuelita es muy dolorosa, tanto silencio en casa es doloroso durante el día, en la noche me siento tranquilo. ¿Cómo equilibrar este estado? Yo creo que honrando su presencia, honrando lo que ella honraba, lo que gustaba, ¿sí? No convirtiendo en un duelo patológico en el sentido de hacer que está donde ya no está, ¿sí? Pero sí honrar, si le gustaban sus plantas, poder decir por esto que tanto te gustaba a ti, ¿sí? O sea, muchas veces, incluso en las familias, en ciertos eventos importantes, hacemos el mole que le gustaba a mamá o el pavo como le gustaba a alguien, y es una forma de honrar a los demás, ¿sí? Bien, Román Pérez, ¿cómo actuar, cuando le pido a mi hijo que haga alguna actividad y no me contesta? Un poco igual como le decía yo a la otra persona sobre los límites. Decirle, a ver, quiero que vengas para acá cuando estemos en serenidad y en nuestro centro, decirle, si yo te hablo, espero una respuesta de tu parte. El que tú no me contestes se llama agresión pasiva. Acuérdense que la agresión a veces es abierta y a veces, aunque nos puede dar miedo, es más difícil de enfrentar. La agresión pasiva es este pecado, llamemos, de omisión. Es cuando no hago nada, o sea, no te contesto. Y luego puedo voltear y decir, ve, te pones como loco, yo no he hecho nada. Pero eso es agresión. Y podemos decirle, esta forma tuya de no contestarme, quiero que sepas que es una agresión y te pido que respetes y me contestes lo que te estoy diciendo. Michelle Ferro, ¿cómo poder identificar en el cuerpo una emoción? Mi mamá falleció por COVID hace 2 meses. No nos dejaron verla. Obviamente, esto es muy, muy doloroso, ¿sí? Esta parte en la que no me pude despedir, y como nos decía Mari Carmen en alguna de sus primeras intervenciones sobre no pude decirte adiós, podemos hacer rituales en donde puedo despedirme de quien no he podido despedirme. ¿Y cómo puedo identificar esa emoción? Puedo preguntarme, ¿sí? Puedo cerrar mis ojos, puedo poner mi mano en mi corazón tal vez, o dejar mi mano junto a mí y preguntarme, ¿en dónde estoy sintiendo esta tristeza o esta impotencia? Ir a ese lugar y ubicarla. Yo te aseguro que si lo haces con esa intención, la vas a encontrar. Aidalí Pérez, hace 1 mes falleció mi abuelita, ella era como mi madre. A causa de su muerte me regresó la ansiedad por comer. ¿Cómo la controlo? Cuando hay un tema que yo había tenido que manejar tal vez ya profesionalmente en términos de alimentación, si hay un trastorno de ansiedad relacionado con la alimentación, pues lo mejor es ir con un profesional que pueda atender eso. Pero el que tú ya estés dándote cuenta que hay ansiedad y que esa ansiedad se manifiesta a través de una no sana ingesta de alimento, ya es el primer paso. Yo te diría, si es algo que no has podido controlar, busca atención profesional. Finalmente, pues muchas veces también, si nos duele la garganta, vamos con el otorrino, si nos duele el estómago, vamos con el gastro. Si tenemos un problema de este tipo, busquemos al especialista en trastornos de la alimentación o en trastornos de ansiedad, ¿sí?
Ignacio, ¿cómo revivir el evento que causó la emoción y afectó alguna parte del cuerpo para deshacerme del daño? Pues mira, hay técnicas que muchas veces en la terapia particular o en una terapia de grupo se pueden hacer, en las que de alguna manera voy recordando, pero bueno, al menos desde mi punto de vista se hace de una forma guiada, ¿sí? Pero puedo también hacer yo el esfuerzo de recordarlo y de verlo, ¿sí? Y ver de qué manera eso ahí en donde está ya no lo quiero tener. Y puedo hablar y dialogar con esa emoción y con ese daño que se quedó ahí para poder decir, ya no te necesito, ya no quiero que me estés haciendo daño. Eso nos vuelve dueños de nuestra historia. No dejemos que si alguien nos hizo un daño un día, prolonguemos el daño que nos hicieron un día. A veces la mente es la que lo prolonga. No hagamos hacia allá. Ana Eugenia, ante la incertidumbre, ¿se siente ansiedad? Sí, por supuesto. Es la respuesta a la incertidumbre. La ansiedad aparece de inmediato en cuanto no sé, ¿sí? Quisiéramos todos los seres humanos tener sensación de control sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, sobre nuestra familia. Entonces, cuando esta incertidumbre es tan prolongada o tan seguido, aparece la ansiedad. Así es. Sí, sí lo es. Sandra, y cuando por el contrario la tristeza no es porque me faltara algo que no me dio la persona, sino por el dolor de ya no tener esos cuidados y cosas lindas que la persona que murió me daba, pues puedo siempre agradecer todo el tiempo que lo tuve, ¿sí? Y saber que esas energías no se van. Yo pienso, y sé que suena cursi, pero yo en lo personal pienso que la energía del amor es eterna. Cuando alguien nos dio amor, ese amor se quedó en tu vida, se quedó en las células de tu cuerpo, en tu corazón, ¿sí? No solamente como recuerdo, sino como energía viva, ¿sí? Cristina, ¿la esperanza se encuentra en el futuro o solo la ansiedad? También la esperanza se encuentra en el futuro, pero se encuentra en el presente. En el presente vivo la esperanza de que mi futuro sea mejor. Mi futuro lo puedo visualizar, lo puedo planear, ¿sí? Pero yo estoy en el presente. Así es, Cristina. Evelyn, ¿esto del manejo de las emociones lo puedo hacer yo sola o requiero terapia forzosa? No, yo creo que hay muchas formas. Yo como terapeuta pues siempre pienso que es un camino. Creo que hay muchos. Un libro, un curso, una lectura, un trabajo de hacer conciencia sobre cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Respirar. Hay caminos, ¿sí? Y bueno, con eso, con esta última respuesta, creo que terminamos algunas de las inquietudes que podían tener ustedes. Espero que esta noche puedan llevarse alguna luz, algún conocimiento que les ayude a tener una vida más plena, una vida de mayor calidad y de mayor responsabilidad sobre el manejo de sus emociones. Buenas noches, fue un placer. Muchísimas gracias, Lupita. De verdad que muchísimas gracias. La maestra Lupita Urrutia, gracias por enseñarnos, nos permitió aprender, nos dio herramientas para poder entender y manejar nuestras emociones. Muchísimas gracias. Para todas las personas que nos han dejado su correo electrónico, a cada uno de ustedes les vamos a reenviar la conferencia, esta que presenciamos, y para todos los interesados en poder ver las pasadas conferencias que hemos tenido, esta también, están disponibles en nuestro sitio de YouTube de Funerarias J. García López. Ahí podrán encontrar este material para que lo puedan repasar, volver a escuchar y seguir disfrutando estas herramientas que nos regalan estas autoridades de la salud emocional. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conectadas. Cada 15 días es mayor el número de las personas que nos acompañan. Es un gusto el que ese esfuerzo por parte de J. García López, Grupo Funerario, realmente llegue a sus corazones, llegue a sus mentes y les podamos transmitir esto que queremos, esta paz, el que sepan que J. García López, Grupo Funerario, estamos preocupados porque todos ustedes tengan una mejor salud emocional y poder brindar esta ayuda que es de personas para personas. Manuel Ramírez, su servidor, director general de J. García López, agradezco la atención a esta charla y seguiremos con esfuerzos de este tipo. Gracias por todos los comentarios positivos, gente muy agradecida por poder compartir esto. Nos llena de gran satisfacción el poder compartir
cada vez con más familias, con más personas, con más clientes, con amigos, con familia, todo este contenido maravilloso. Nuevamente, gracias, maestra Lupita Urrutia. Gracias a todos los presentes. Muy buenas noches.